Buenas tardes, caballeros del jurado, una ausencia, estamos grabando un video para él. Somos Juan Sebastián Suárez Brito y su servidor Marcos Durán de la Cruz. Presentamos este proyecto de tesis de fin de grado de la carrera de Ingeniería en Sistemas sobre el impacto del uso de las herramientas digitales en la eficiencia operativa de las empresas de San Francisco de Macorís. Para cualquier tesis o cualquier investigación hay un punto clave de donde sale todo, el planteamiento del problema. Y ese va a ser tratado por mí, Juan Sebastián Suárez, a continuación. El planteamiento del problema está basado principalmente en diferentes fuentes, por lo menos para sustentar de dónde sacamos los diferentes datos que presentamos a continuación. Por ejemplo, en este caso presentamos que, según una encuesta realizada por Microsoft en el 2023, notamos que un 88% de las pymes dominicanas consideran que ya se encuentran dentro de ese cambio, vamos a decir, dentro de la implementación de esas nuevas tecnologías. Un 69% señala que la transformación se produjo rápidamente, mientras que un 94% señala que por lo menos la mayor parte del cambio ha sido favorable. Pero es importante resaltar que no podemos dejarnos llevar únicamente por este tipo de estadísticas, porque hay diferentes variables, diferentes situaciones que no son casos aislados, o sea, son casos que se evidencian al uno realizar, por ejemplo, este tipo de investigaciones. Entonces, a continuación, le dejo con mi compañero Marco que le va a dar sobre los objetivos de la investigación. Bien, como podemos intuir por el título de nuestra investigación, nuestro objetivo general es evaluar ese impacto del uso e implementación de estas herramientas en la eficiencia operativa de las empresas de San Francisco de Macorís. Sin embargo, y para toda buena investigación tenemos que, dividirlo por capas, con, en nuestro caso, objetivos específicos, centralizándonos en tres aspectos. La eficiencia operativa de la empresa y la productividad por hora del personal, la fatiga digital y la comunicación interna. Cada uno de estos puntos importantes para las variables de estudio que veremos a continuación. Cada variable de estudio es sacada directamente de esos objetivos. Y por ende, cada variable de estudio representa casi que una parte sumamente importante de nuestra investigación, porque es parte fundamental de la estructura. Las variables de estudio que manejamos serían el uso de plataformas digitales, el índice de la productividad, fatiga digital por sobrecarga de procesos, que me gustaría resaltarlo porque es verdaderamente importante, porque es uno de los puntos que, vamos a decir, generalicé en el planteamiento del problema, que son este tipo de situaciones que, a pesar de que, digamos, por lo menos la mayoría de estadísticas presentan datos extremadamente favorables para la implementación de la tecnología en empresas, precisamente en San Francisco de Macorís, pues este es uno de los puntos negativos que yo por lo menos consideramos claro, debido a que esto afecta directamente y está correlacionado con otros puntos que les seguiré mencionando. También tenemos la eficiencia del personal operativo, las herramientas digitales de la comunicación interna y, por último, la velocidad de toma de decisiones. Estas variables, tomadas directamente de los objetivos, y darán respuesta a las conclusiones y a las recomendaciones divididas de esta misma forma, respondiendo a estas variables. En este caso, continuamos con mi compañera para resaltar el siguiente punto de la siguiente de allá que me está fallando. Dale. Pasa por ahí. No está. En fin, para cualquier investigación deben llevarse a cabo procesos. Esta investigación está dividida en 5 principales etapas. La primera etapa, que es la revisión, disculpe que la diapositiva se deformó un poquito.
la revisión documental, donde nosotros vemos los precedentes, vemos las investigaciones, creamos el marco teórico para nuestra investigación. Uno de los antecedentes, diría, destacados, podría ser el caso de las investigadoras colombianas, Anro y Berret, que investigaron sobre la eficiencia operativa en una empresa licorera en Colombia. ¿Dónde está eso? ¿De dónde está ese? Que debe estar conectado. ¿Verdad? Ok. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Gracias. Bien, el siguiente paso es el diseño metodológico. Aquí diseñamos toda la estructura, decidimos qué tipo de herramientas utilizaremos. En nuestro caso es un cuestionario, el cual abarcaremos a detalle su estructura y los datos que recopila más adelante. Por tercero, tenemos la validación de instrumentos. En nuestro caso, utilizando asesores especializados en metodología, como consultores externos, nos validó efectivamente que esas preguntas que tenemos planteadas responden a esos objetivos. Por último, casi por último, la aplicación del cuestionario, básicamente siendo el trabajo de campo en el que salimos y en nuestra área delimitada, que son las empresas de San Francisco de Macorís. Geográficamente, la zona conocida como el centro fue lo que utilizamos. Ahí, en la aplicación de campo, vamos y llevamos los cuestionarios, quienes puedan nos responden a la mayor brevedad, quienes no puedan nos responden de otra forma. Este es el trabajo de campo. Y por último, la tabulación y análisis de los datos recopilados, lo cual termina siendo la formulación tanto de la tesis como de las conclusiones y en general de todos los datos estadísticos, todo lo que puede generar, toda la información, todos los análisis y cómo concluye todo en la tesis, la información valiosa que obtenemos se consigue en este trabajo. Nuestra investigación, evidentemente, es una investigación de un tipo y ese tipo se divide en un enfoque, paradigma, diseño. Ahora voy a cabe resaltar que la anterior diapositiva representaba verdaderamente incluso el orden en que se manejan los capítulos de la tesis, correspondiendo al último punto que menciono a los últimos dos capítulos, el 4 y el 5. Bien, entonces, hablando del tipo de investigación, nuestro enfoque fue cuantitativo, porque trabajamos con datos que podían ser medidos directamente vamos a decir, en números. Como mencioné al inicio, las estadísticas, el 88% de las MIPYMES, todo eso. Fue contado y fue en valores de frecuencia de 1 a 5. Claro, exacto. Cuantitativo, en efecto. En efecto. Entonces, el paradigma positivista se basa directamente en datos, vamos a decir, legibles, o sea, datos que son, vamos a decir, representativos. En cuanto al diseño, que es no experimental, es el tipo de diseño que es específicamente para datos puros, o sea, datos que no han sido manipulados de ninguna forma, porque evidentemente para medir el impacto del uso de dichas herramientas en las empresas de aquí de San Francisco de Macorís, pues verdaderamente con un pequeño dato que se cambie, pues vamos a tener puede darse, vamos a decir, creo que se dice viciarse la investigación, la conclusión, prácticamente todo puede fallar, que de hecho incluso, a pesar de cuando estuvimos llevando el proceso de llevar las encuestas a las diferentes empresas, a pesar de que uno, por ejemplo, requería a la mayor brevedad las encuestas, ¿sabes? Muchas veces esas empresas no podían entregar las encuestas de una vez. Realmente. Entonces, ya no solamente por el hecho de uno, por ejemplo, sentirse digamos, que está hostigando al otro, de decirle, me gustaría que por favor, si pudiera, la brevedad, que por lo menos en nuestro caso, pues uno se siente un poco mal al respecto, pero además de que
también está, por ejemplo, el otro extremo, de que incluso le comentaba que a una de las empresas que fuimos hace bastante tiempo ya a dejar un cuestionario, pues me escribieron ahora que lo llenaron. Yo se puede saber, un día donde Ya que el estudio está hecho. ya el estudio está hecho, los análisis, todo, sería cambiar completamente todas las métricas. No se preocupen, que eso nada más no es a ustedes. Por ejemplo, Claro. mi tesis en ciberseguridad fue basada, no lo voy a decir en las empresas por confidencialidad, pero fue basada en empresas, al departamento de TI de esas empresas, y por lo menos eran como 6 empresas, y de esas empresas los encargados de TI habían sido ese estudiante mío, y algunos no lo llenaron, y era digital, algunos no lo llenaron en encuesta, ni siquiera me reportaban, profe, ¿cómo está usted? Y de ahí no pasaba. Pues nada más no es a ustedes, esa fricción siempre va a existir. Sobre todo porque la empresa cree que esos datos se van a filtrar, que eso no es confidencial, o sea, es un tema realmente. Sí, por eso mismo uno hacía mucho hincapié cuando íbamos allá, que decían de que, tengo que prometer, no, eso es confidencial, no se preocupe. Supuestamente no tiene un nombre de empresa, no tiene nombre del individuo que lo llena. Ni siquiera para identificar de quiénes son. Lo que como tú recuerdas, o sea, lo que íbamos era con una lista de las empresas y íbamos tachando. Sí. Porque esa es la mejor forma de llevarlo, si se va a llevar confidencial. Pero nada, básicamente tenemos el tipo de corte transversal y por último El alcance que lamentablemente nuestra diapositiva no quiso mostrar bien. Básicamente el alcance es el campo, el casco urbano de San Francisco de Macorís, o sea, estamos centralizados en eso. Y a efectos prácticos, para no recorrer todo el campo urbano, el casco urbano de San Francisco de Macorís, tomamos predilectamente 3 calles de las principales calles comerciales, la 27 de febrero, la San Francisco y la calle Salcedo. y vamos a crear otra lista más para darle más variedad, porque por ejemplo puede darse el caso incluso de que en este tipo de investigación, como tomamos una muestra digamos específica de un área, aquí en San Francisco de Macorís, no sé si usted se ha dado cuenta, a veces hay como que ciertas áreas de la ciudad que tienden como que a manejarse de una forma en específico, no sé si me doy a entender, que hasta eso incluso puede, digamos, darte un resultado diferente Exacto. en la investigación, claro. Adelante. Bien, ahora hablaremos sobre el instrumento utilizado. Mi compañero explicó, nuestro instrumento es un cuestionario que tiene diversas características en específico, se podrá ver en los anexos de nuestra tesis, el cual primero contiene preguntas cerradas politómicas, refiriéndonos a esto, a que las preguntas no son hechas abiertas, no se le pidió a los entrevistados qué considera que puede hacerse para mejorar el uso de las eficiencias de las herramientas. Por poner un ejemplo de una pregunta, y se le deja un cuadro en blanco para que le responda, sino que ya tiene unas opciones contadas por nosotros. También se sigue una escala de tipo Likert. Es una escala de frecuencia en función de las respuestas básicamente de todas las preguntas son nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Con esa escala Likert de frecuencia tenemos los resultados. También está diseñado a partir de la operacionalización de las variables. Como ya vimos, tenemos acá en los bloques con las variables de estudio que presentó mi compañero. Esto responde absolutamente a nuestros objetivos y a nuestras variables de estudio. Las herramientas digitales, la productividad, la fatiga digital, las comunicaciones y, evidentemente, con comunicaciones, las tomas de decisiones. En este caso, es importante resaltar la validación del instrumento en que estamos utilizando para recolectar los datos. Lo dividimos en 2 puntos, que es la validez y la confiabilidad. La validez fue a través del juicio de expertos. O sea, trabajamos con expertos de los diferentes temas competentes. Asociación y metodología. Exacto. Para establecer y verificar que exista una coherencia entre los objetivos y la pregunta del cuestionario, que básicamente por eso es que, o sea, todo está relacionado desde la variable de estudio, desde los objetivos hasta la variable de estudio.
Y la confiabilidad, que se utilizó un método que se llama alfa de Cronbach, que se utiliza para medir la consistencia de la encuesta en este caso. Entonces, tenemos que en nuestro caso la encuesta dio un valor de 0.84, indicando que existe un buen grado de confiabilidad, un buen índice de confiabilidad, perdón, en nuestra encuesta. Ahora, ¿qué pasa? Este valor es importante conocer el rango que existe para determinar si realmente de tal a tal valor, por ejemplo, ¿cómo se puede considerar? En este caso, este índice se conoce como que el 0.70 es un valor de consistencia baja. Quiere decir que no posee la confiabilidad suficiente, mientras que un 0.90 indica no necesariamente indica un grado de confiabilidad alto. Más bien se refiere a que puede que exista una gran redundancia, incluso en las mismas preguntas o como sea que esté descrito el instrumento de investigación. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, no seguimos porque me gustaría dejar en claro que en este caso, a pesar de que tenemos, por ejemplo, el valor más bajo y el valor más alto para uno guiarse, ese 0.84 también podría indicar un grado de redundancia. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde está la clave. Esto aquí, el 0.84, es un valor intermedio, lo que significa que no posee la redundancia del 0.90 que daría en caso de, pero posee la suficiente confiabilidad, la suficiente consistencia para que no estemos 0.70. Acá vemos de forma resumida el método de captación de datos. Como ya especificamos, ¿qué técnica utilizamos? Pues una encuesta. La población total estudiada para nuestra encuesta fue de 31 participantes. Cifra que pudo haber sido mayor, pero como mi compañero explicó, hay personas que todavía no están entregando hoy y muy posiblemente la semana que viene nos sigan entregando. El contexto son las medianas y pequeñas empresas del casco urbano de San Francisco de Macorís. Ya llegamos a la parte interesante, cuando hablamos de los hallazgos y los resultados que tuvimos en la investigación. En este caso, entonces, nuestra investigación arrojó 3 grandes resultados. Resultados que si venimos trabajando desde hace tiempo en el área, pues ya podíamos verlo venir, pero dependiendo mucho del enfoque que se le dé. En este caso, como primer resultado, tenemos que la productividad tuvo un impacto ampliamente favorable. La fatiga digital, que es uno de los puntos negativos que existen y que en muchas encuestas que se pueden buscar por internet, por lo menos no dan como la importancia que se merece en ese caso, porque eso afecta realmente en la eficiencia operativa. A pesar de que uno agarre y implemente sistema en cualquier tipo de empresa, si existen este tipo de situaciones que involucren la fatiga digital, pues es un punto a tomar muy importante. Pero en este caso, nuestras encuestas revelan que existe, pero el impacto es moderado y situacional, precisamente. Y por último, en la toma de decisiones, las herramientas digitales muestran un impacto claramente favorable también, como el primer resultado, puesto que estas influyen directamente, como dice aquí en el título, en la toma de decisiones. Recientemente estábamos hablando sobre eso, de que la toma de decisiones, precisamente con las herramientas digitales, uno puede agilizar muchísimo el proceso, tanto así que uno puede agarrar y evitar reuniones de horas, vamos a decir días de calendario muerto en los que no se esté haciendo absolutamente nada porque están esperando la autorización de una persona que en aquellos tiempos tenía que trasladarse o mandar una carta, pero ya eso hace mucho tiempo atrás. Como diríamos, pues, un
email puede evitar, un buen correo electrónico, un comunicado digital puede evitar una reunión de varias horas. Por el tema del tiempo, evidentemente Sí, no podemos presentar las 54 preguntas tipo de respuesta, pero sin embargo tomamos las que consideramos las cuatro más Las más importantes. exacto, las más importantes, las que dieron un resultado más contundente. En este caso, pues el uso de las plataformas digitales disminuyendo el tiempo necesario para realizar las tareas. Vemos básicamente unas respuestas positivas del 100%, en mayor o menor medida según la escala de Richter, claro está, pero a veces, o a casi nunca prácticamente no existe ninguna persona que considere que no se dé ese caso. Considerando la menor cantidad de herramientas digitales, pero que estén bien integradas, se mejora la eficiencia. Aquí tenemos un resultado bastante variado. Hay personas que consideran que nunca se dé ese caso, teniendo pocas herramientas digitales, aún si están bien implementadas. Podemos decir que hay una tendencia a querer una mayor cantidad de herramientas digitales. Las herramientas digitales reduciendo el tiempo a la hora de la comunicación para las operaciones, como decía mi compañero, y aquí las encuestas lo demuestran. Encuestas positivas del 100%, esos dos porcentajes son completamente positivos. Y para la utilización de herramientas digitales, que no solamente con la decisión, con las comunicaciones, sino con la toma de decisiones de momentos rápidos y cruciales. El ejemplo que pongo. Una empresa puede tener el CEO, una persona que necesita autorización desde otra punta del país, y con el uso de herramientas digitales, pues pueden comunicarse rápidamente. Aquí también mensaje ya está completamente opiniones positivas. Para llegar ya finalizando todo, para las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, las conclusiones que uno tiene al finalizar esta investigación, pues es directamente relacionadas a los resultados que tenemos de la encuesta. La productividad se presenta una relación positiva y consistente con la producción por hora, puesto que evidentemente, a pesar de que siempre hay trabas en los procesos, incluso utilizando este tipo de herramientas y otras situaciones, pues al final la mayoría de los procesos al final se pueden automatizar. O sea, que no es como antes, por ejemplo, que uno agarraba y tenía que hacer el recibo a mano a cada rato. Y así incluso en eso se pierde tiempo, a pesar de que incluso la gente desarrolla la habilidad de hacerlo rápido. Como segundo punto importante tenemos la fatiga digital, que en el punto de la fatiga digital tenemos varias cosas a tomar en cuenta. Primeramente tenemos la sobrecarga de herramientas, que tiene un efecto moderado, especialmente asociado a la complejidad y exceso de estas herramientas. Pero es importante no ignorarlo, debido a que ese mismo exceso de herramientas, pues al final, si no es una persona que está acostumbrada a ese ecosistema, pues puede saturarse. Un ejemplo que queda como anillo al dedo, que incluso fue a un sitio que fuimos, que incluso quiso que llenáramos la encuesta ahí mismo, un colega de aquí, que él mismo dice, o sea, hablando de un programador en sí, él mismo dice que si pudiera reducir la cantidad de herramientas digitales que utiliza al día a día, pues verdaderamente sería más rápido. Entiéndase herramientas digitales, en este caso en específico que le planteo, digamos, entre lenguajes de programación, frameworks, que al final, por ejemplo, uno puede estar perdiendo tiempo entre una y otra cosa, o incluso haciendo que una cosa sea compatible con la otra. Y como último punto, bueno, además también, también es bueno resaltar que dentro de la fatiga digital también encontramos problemas relacionados con que las personas no pueden, muchas personas tienen problemas a la hora de durar mucho tiempo trabajando en una computadora, que a pesar de que no es un trabajo físico, cansa bastante. Hay personas que se cansan de la vista incluso, que digamos no tienen nada sentimentalmente hablando, nada malo, Nada físico. pero exacto, nada físico tampoco, pero que a la hora de tener tanto tiempo, pues imagínense. Y ya por último, la comunicación y decisiones. Las herramientas digitales tienen un efecto favorable y directo sobre la velocidad de toma de decisiones operativas. Como mencionamos anteriormente,
mensaje puede mandar a ejecutar el proceso que se resuelve en segundos, más ahora que nunca, debido a todo lo que, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería podría tomarse como una herramienta digital. El mismo WhatsApp tiene una subdivisión de su programa que se llama WhatsApp Business, que precisamente es para eso. Y por último, evidentemente, pero no menos importante, de hecho, de las cosas a correcciones más importantes son las recomendaciones. Como hizo mi compañero, con las conclusiones, y como básicamente tiene toda la estructura de nuestra investigación, venimos divididos por las recomendaciones enfocadas en la productividad, en la fatiga digital, en la comunicación y la toma de decisiones. ¿Qué recomendaciones podemos sacar de esto? Las herramientas deben de adaptarse para cada una de las empresas y cada una de las necesidades. Con principal énfasis en evitar la fatiga digital, pero también en ahorrar los recursos. Hay empresas que, por ejemplo, en trabajos manuales, muchas veces no necesitan que una persona para completar esa tarea tenga que hacerlo vía dispositivos electrónicos. No siempre es más, y eso hay que tenerlo en cuenta para que cómo puede afectar la productividad. Y también tener en cuenta que para cada uso de herramientas digitales nosotros recomendamos una capacitación. Especialmente a veces sucede con personas que no son de nuestra área y personas que son de generaciones que crecieron no rodeadas de tecnología y no están acostumbradas a este mundo digitalizado. A su vez, esas personas son las más propensas a tener problemas de fatiga digital, de tener demasiadas herramientas. Estamos hablando de un colega de profesión que él mismo decía, demasiadas herramientas pueden ser más problemáticas que otra cosa. No hablamos solamente de problemas físicos, de la fatiga digital, tal cual las pantallas, sino esa fatiga digital. Y por último, el enfoque a las comunicaciones. Deben de fomentarse cosas no únicamente digitalizadas. Por ejemplo, hay empresas que a menudo tienden a tener todo por escrito. Sin embargo, por ejemplo, una empresa, por no mencionar nombres, que gestione cacao, que gestione trabajo físico, donde se mueven muchas cosas, usualmente tienen unos trabajadores que están liderados por un capataz. Arroz, por ejemplo, el arroz hay que montarlo en una patana, y lo montan cargando. Exacto, hay órdenes, ese tipo de cosas que se utilizan sistemas, nos referimos con sistemas híbridos, no tienen que tener igual un horario o el supervisor con un laptop de 600 esto, sino que utilizándolo de forma híbrida con personas ya capacitadas, se pueden dar comunicaciones orales, presenciales, y aún así termina siendo efectivo, porque lo otro puede generar fatiga digital, y haciendo que sea, de hecho, menos efectivo que decirlo a la antigua. No siempre, ni en las comunicaciones, ni en la fatiga, ni en la productividad, más tecnología significa automáticamente mejor. Esta ha sido nuestra investigación, eso ha sido todo por ahora. Me parece muy bien, muy interesante el tema. Aunque no he podido leer del todo por asunto del tiempo, de cuando me mandaron la presentación, hay listas de herramientas digitales que ustedes le pregunten a esas empresas cuáles utilizan o no. Por ejemplo, si utilizan WhatsApp, si utilizan Teams para reuniones virtuales, tipos de herramientas digitales. ¿Aparecen? Sí, y de hecho, en uno de los puntos justamente, por la omisión, se recomienda que esas herramientas digitales, en el mejor de los casos, estén integradas entre sí. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? En el mismo caso de nuestra alma mater, la UNE, se utilizan sistemas de Microsoft, se trabaja con Word, se trabaja con Office, se trabaja con Outlook, que en el caso de utilizar esas herramientas digitales estén todas unidas. De nada tendría sentido que, por ejemplo, acá trabajaran utilizando correos de Microsoft y a su vez decidan derogar cosas a herramientas de Google, usar hojas de cálculo de Google, sino que todo esté integrado. De todo integrado. Básicamente trabajando en el mismo ecosistema. Es lo mismo que pasa en muchas ocasiones, incluso como caso particular, pero que demuestra el punto también. Uno intentando pasar fotos, lo típico, uno intentando pasar fotos de un iPhone a una computadora. Entonces, literalmente, únicamente y exclusivamente, a pesar de tener el cable, incluso teniendo el programa, es muy tedioso en muchos casos. Es cosa arriba. Generando fatiga digital, generando problemas y haciendo que sea más tardío que sencillamente pasar esto físicamente en un papel. Así es, no,
muchachos, muy bien, excelente. Esperen la retroalimentación vía correo Está bien. sobre el documento. Me parece muy interesante su tema. Y nada, felicidades. Está bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a nuestro profesor que nos verá virtualmente. Sí, lo va a observar de manera virtual. Exacto. Hagamos el corte.